Muy buenas tardes, estimados y estimadas jóvenes de BCH Acelerado. Qué bueno estar aquí frente a ustedes en esta tarde para llevarles un tema más de nuestra asignatura de filosofía correspondiente al primer periodo 2021. Como siempre, jóvenes, es un gusto para mí y quiero recomendarles, por favor, que siempre sigan las medidas de bioseguridad, como lo es lavado de manos, lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de mascarilla, ¿verdad? Y si va a salir, lleve un desinfectante a base de alcohol al 70%. Le quiero decir, jóvenes, que cada uno de ustedes es importante para nosotros como centro educativo, porque ustedes no son números, son una persona, ¿verdad? Y por eso, jóvenes, estoy aquí para explicarle el tema número 3 de nuestra rúbrica. Vean, el tema número 3, jóvenes, se intitula La historia de la filosofía. Y bajo este punto quiero hacerles un pequeño repaso de los temas anteriores para que nos podamos ubicar en contexto. Muy bien, fíjense. Habíamos dicho, jóvenes, que la palabra filosofía se derivaba de dos términos griegos, dos prefijos griegos. Vean, filien, que significa amar o aspirar, y sophia o sopía, que significa sabiduría. Entonces decíamos que la filosofía no es más que el amor a la sabiduría. También habíamos dicho, a manera de repaso, jóvenes, que fue Pitágoras quien acuñó el término de filosofía, el Pitágoras famoso. Ven, la definición la vamos a recordar. La filosofía, habíamos dicho que era una ciencia social, ¿verdad?, que intenta explicar, pero ¿cómo? De manera racional, vean, de manera racional, mediante la razón, el pensamiento, ¿el qué? Mediante la reflexión, fenómenos naturales y humanos. Cuando hablamos de fenómenos naturales, son todos aquellos que se derivan de la naturaleza misma. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, el hombre no se podía explicar la lluvia, el día, la noche, los huracanes, ¿verdad? Esos son fenómenos naturales que la filosofía siempre intentó explicar. Y otros fenómenos humanos, ¿como cuáles? ¿Verdad? La violencia, el narcotráfico, ¿verdad? ¿Qué más? Todas aquellas cosas, aquellos fenómenos que atañen a un grupo de personas. Entonces, vean, la filosofía busca explicar mediante la razón, mediante la reflexión, fenómenos humanos y naturales. Muy bien. Vean, habíamos dicho también, a manera de repaso, que había dos formas de apropiación de la realidad, que eran, en primera instancia, la apropiación material, que era mediante el trabajo, que lo miramos en la clase anterior, y la apropiación ideal, que estaba basado en mito, magia, sentido común y religión, y que le llamamos también saberes pre-científicos. Pre significa antes, científicos de ciencia, o sea, los conocimientos que el ser humano adquirió antes de surgir la ciencia como tal. Muy bien, vean, jóvenes, ya entramos al tema que nos atañe el día de hoy, la historia de la filosofía, que es una rama de la filosofía. Repito, la historia de la filosofía es una rama de la filosofía, vean, que expone y critica de manera científica las doctrinas filosóficas que han existido. Lo voy a volver a leer. Vean, es una rama de la filosofía que expone y critica de manera científica las doctrinas que han existido. En otras palabras, jóvenes, y es muy importante que usted ponga atención, vean, a lo largo de la evolución del pensamiento humano surgen doctrinas, también se le llaman escuelas del pensamiento, en el cual brindan hipótesis sobre algo. Y bajo ese punto, jóvenes, es importante que entendamos que la rama de la filosofía que estudia las doctrinas o las escuelas filosóficas se llama historia de la
filosofía. Repito, porque es importante. Si no perdemos aquí, no va a entender el resto del video. Repito, la historia de la filosofía es una rama de la filosofía que se enfrasca directamente en las doctrinas filosóficas o las formas de pensar del ser humano a lo largo del tiempo. Recordemos, jóvenes, que en esta vida todo cambia, todo evoluciona. El pensamiento humano ha evolucionado también, y ese es un campo de estudio de la historia de la filosofía. Muy bien, continuamos. Vean, jóvenes, ¿qué relación hay entre la historia de la filosofía y la historia misma? Vean, jóvenes, la historia es la ciencia que estudia el pasado, ¿verdad? Y hay una estrecha relación entre historia de la filosofía y la historia misma. ¿Por qué? Porque los mismos enigmas que han hecho parte del pensamiento humano también son parte de la historia. Por ejemplo, el hecho de querer saber cuál es nuestro origen, el hecho de querer saber cómo surgen los elementos del cosmos, por ejemplo, los valores que nos rigen, que son parte de la filosofía, también han sido contenido parte de la historia. Entonces, vean, la historia de la filosofía tiene una estrecha relación con la historia misma. Muy bien, vean, en la filosofía no hay verdades absolutas. En otras palabras, jóvenes, en filosofía y en ninguna otra ciencia no hay conocimientos que no se puedan cambiar. ¿Por qué? Porque son ciencias y en ciencia nada está dicho o nada está escrito en piedra. Y esto es lo que dice aquí, vean, en filosofía todo es discutible. En otras palabras, cualquier conocimiento que existe en filosofía se puede cambiar si hay elementos suficientes para poder hacerlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con historia, lo mismo pasa con sociología y en cualquier otra ciencia. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, fíjense, hasta este día se dice que los mayas, por ejemplo, no utilizaron armas de fuego. Y la pregunta es, ¿por qué aseguramos esto el día de hoy? ¿Por qué, jóvenes? Porque en todos los yacimientos mayas, arqueológicos mayas, no se ha encontrado una arma de fuego que date de la época de la existencia de ellos aquí en este territorio. Pero ¿qué sucede si un día se encuentra un arma de fuego y corresponde al tiempo que ellos estuvieron presentes aquí? Entonces la teoría se va a cambiar. ¿Qué implica eso, jóvenes? Que en ciencia, en historia y en filosofía no hay nada dicho de manera absoluta y cualquier conocimiento puede cambiar conforme al surgimiento de nuevas hipótesis que estén respaldadas con algún tipo de prueba. Muy bien, fíjense, vámonos aquí. Vean, la historia de la filosofía tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es? Vean, ¿cuál es? Doctrinas o escuelas filosóficas. En otras palabras, desde el momento que surge el pensamiento, el ser humano ha intentado explicarse cosas. Y aquí surgen las famosas escuelas filosóficas. Vean, ¿qué es una escuela filosófica? Son grupos de filósofos adictos a la enseñanza de un maestro. Repito, ¿qué es una escuela o doctrina filosófica? Son grupos de filósofos adictos o que pertenecen a una misma forma de pensar a un maestro. Y es así cuando surgen un montón de escuelas filosóficas. Solo le menciono uno. El marxismo, el cual es una escuela filosófica que se orienta bajo las doctrinas creadas por este señor Carlos Marx, alemán, ¿verdad? Entonces, esta es una escuela filosófica, le coloqué este como un ejemplo. Entonces, jóvenes, la historia de la filosofía estudia básicamente las doctrinas o escuelas filosóficas que han surgido a lo largo de la historia. Muy bien, ¿qué importancia tiene la historia de la filosofía? Esa es una buena pregunta. Vean, la historia de la filosofía estudia la evolución del pensamiento humano sobre su origen, sobre el cosmos y sobre la moral, que son los tres puntos o tres etapas del pensamiento humano desde el orden filosófico. Repito,
La importancia de la historia y la filosofía radica en estudiar la evolución del pensamiento humano, que se concentra en tres elementos: el origen del humano mismo, el cosmos o pensamiento cosmológico, y la moral o los valores o la ética, como otros conocemos. Vean, ¿dónde surge la historia de la filosofía? Bueno, con la filosofía misma. Si usted recuerda, habíamos dicho que Sócrates y Platón tenían una hipótesis con respecto al surgimiento de la historia de la filosofía. Vean, decía Platón que el origen es el asombro. El ser humano ve algo y se asusta. Ese es un asombro. Vean, ese asombro produce una curiosidad. El ser humano quiere saber más de lo que vio. Luego surge la duda. Lo que es la duda y la curiosidad genera lo que conocemos como investigación. Y es ahí cuando el ser humano, mediante la investigación, adquiere conocimientos. Este procedimiento utiliza la ciencia para poder recaudar conocimientos propios, para englosar el marco teórico de sus conocimientos, ¿verdad? Yo sé que el tema es un poquito áspero, pero sí me gustaría, y le recomiendo que lo vea 2 veces, para que pueda entender a grandes rasgos lo que es la historia de la filosofía como tal, ¿verdad? Nos vemos, jóvenes. Recuerden que tienen que hacer un resumen. Cualquier duda me llaman, me escriben, que estoy para servir. Tengan buenas tardes.